Muchísimas gracias, Pilar. Antes que nada, pues agradecer la participación un año más. Es todo un placer estar a vuestro lado en este tipo de eventos formativos, porque bueno, siempre es un gusto poder compartir con conocimiento con compañeros y más de la profesión. Como veréis, bueno, yo no soy un podólogo muy veterano, pero he estado bastantes años trabajando de la mano de un referente en España como es Fran Monzó. Entonces, pues espero que se me haya podido contagiar algo y poder compartiros algunos tips o consejos que he visto a su lado sobre el manejo de las metatarsalgias. No creo que vaya a comentar nada revolucionario que no sepa la mayoría de compañeros, pero sí espero aportaros algunos tips que quizá pues, la gente más joven pueda aprovechar. En, sobre las metatarsalgias, como, bueno, como todos sabemos, uno de los principales motivos de consulta entre las metatarsalgias y las talalgias, quizá podamos abarcar el 80% o incluso el 90% de las patologías susceptibles de tratamiento ortopédico en nuestra consulta diaria. Tanto las metatarsalgias como las talalgias tienen abordajes tanto conservadores como abordajes invasivos. Como primera opción, siempre intentamos usar el tratamiento conservador, pero a veces no siempre funciona, aun haciendo lo mismo en todos los pacientes, porque, bueno, como sabemos, existen cantidad de variables anatómicas. También es verdad que la cronicidad de la lesión puede marcar tendencias del tratamiento e interrumpir incluso la evolución del mismo. Dentro de las metatarsalgias hay múltiples causas o factores etiológicos que las desencadenan. Tenemos alteraciones mecánicas, donde tenemos diferentes causas de ese dolor metatarsal, como alteraciones de la parábola que todos conocemos, como podría ser el index minus, los síndromes de predislocación o los síndromes de preluxación, que muchas veces se acompañan incluso de sinovitis. Además, hay otras, como la retracción, por ejemplo, del complejo gastrosóleo, las deformidades digitales o flexiones plantares del antepié. Estas son principalmente las entidades más comunes que dan ese factor más biomecánico al dolor metatarsal. No quiere decir que las lesiones neurológicas o las causas osteoarticulares no tengan de base también un componente mecánico, pero la patogenia del dolor la vamos a encontrar en estas diversas causas. Bien, pues para hacer un diagnóstico diferencial de lo que es el dolor metatarsal, vamos a hacer basándonos en tres aspectos. El primero es el dolor, el segundo es el patrón de la hiperkeratosis y el tercero es la palpación junto a los test clínicos. Con esto, y atendiendo a la información que nos dice el paciente, que es fundamental, pues vamos a ver si estamos ante un dolor de características mecánicas o no. En este tipo de dolor, que causa con una rigidez matutina, el que no sobrepasa los 20 minutos por la mañana y que es un dolor que aumenta a medida que el paciente camina o aumenta su actividad, también es un dolor que disminuye principalmente al reposo y que funciona muy bien al tratamiento farmacológico y también al tratamiento conservador ortopodológico. Este dolor es un dolor que generalmente es de base unilateral y monoarticular, afectando a una articulación. Como motivo de consulta, el dolor también puede relacionarse con alteraciones inflamatorias, como por ejemplo síndromes que cursan con artropatías. En cambio, cuando el paciente dice que el dolor es bilateral, que tiene un dolor y una rigidez matutina que duran más de 20 minutos o incluso media hora, que afecta a varias articulaciones, es decir, que es poliarticular, que con antiinflamatorios se reduce de forma significativa y que con los tratamientos ortopédicos mejora, pero no termina de ir bien del todo, la sospecha clínica debiera asociada más a establecer una relación con base inflamatoria tipo artropatía. Por otro lado, también puede ser un dolor vascular o un dolor de base neurológica si existen parestesias o adormecimientos. También calambres, pero en menor medida. Entonces, es decir, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial respecto al tipo del dolor y al diagnóstico diferencial respecto a la tipología de la lesión dérmica. Y con esto me refiero a las hiperkeratosis que comentábamos antes. Todos sabemos que podemos clasificar las metatarsalgias según su localización y el tipo de hiperkeratosis, en metatarsalgias de segundo Rocker y de tercer Rocker. Las de segundo Rocker, que serían estas de aquí, tiene un signo muy característico, que es una lesión dérmica muy subcapital, justo debajo. Es muy delimitada y no llega a la zona antecapital. Está centrada justo bajo las cabezas metatarsales. Este tipo de patrón lo relacionamos con pacientes que tienen una retracción, perdona, gastrosólea, una plantaflexión a nivel de la articulación del isfran y o una atrofia de la grasa plantar que tiene justo debajo de los metatarsos. También puede estar asociada a deformidades artropáticas progresivas como dedos en garra, dedos en martillo y demás. Por otro lado, las metatarsalgias de tercer Rocker, como veis en esta imagen de aquí, sí que tienen
son difusas y amplias como las anteriores, pero tienen la hiperkeratosis en la zona antecapital también. Y esto es la principal característica que las difiere. Este tipo de lesión la asociamos a pacientes que tienen alteraciones de la parábola, como antes hemos dicho, como el índex minus, que este paciente de aquí claramente lo tiene. Se ve que el primer metatarsiano es bastante más corto. Esto también cursa, por lo tanto, con inestabilidad de la primera columna y lo que genera es que, digamos, traspasa la carga de la primera cabeza metatarsal a la segunda tercera. De ahí que todo esté centrado en esta zona de aquí. Este tipo de hiperkeratosis también las vamos a ver en pacientes que tienen patología de la primera articulación metatarsofalángica, por todo esto que hemos comentado antes, como podría ser alus rígidos o incluso alus adductus valgus, que sería pues el juanete. Siguiendo con la exploración física, veremos ahora la palpación, que también es fundamental. La palpación es importante sobre todo para establecer un diagnóstico diferencial. Siempre y cuando un paciente acude a la consulta, tenemos que tener en lista en mente una lista de posibles diagnósticos diferenciales hipotéticos para que la exploración pues vayamos buscando pistas para descartar unos y quedarnos con otros. En la palpación de la cabeza metatarsal, a nivel dorsal, es muy frecuente encontrar dolor tanto en la diáfisis como en la propia cabeza metatarsal. Y esto tenemos que relacionarlo con procesos de edema óseo. Debe ser siempre interpretado como un fenómeno de estrés óseo. Y por lo tanto es fundamental no ignorar este concepto de estrés óseo porque tiene mucha patología detrás. Como sabéis, es fundamental basarnos esto haciendo una anamnesis muy exhaustiva si no disponemos de pruebas complementarias, porque de esta forma podemos orientarnos más o menos al grado de estrés que tiene nuestro paciente. Todo esto si no tenemos pruebas complementarias. Entonces, los podemos clasificar en dos tipos. Si nos encontramos ante un fenómeno de fractura de estrés óseo donde hay una ruptura del hueso, donde hay una ruptura ósea, donde el paciente tiene un dolor en reposo y una impotencia funcional. O por el contrario, podemos encontrarnos con pacientes que se encuentren ante un fenómeno de estrés, que no llega a ser una ruptura total. O sea, todavía. Es una zona de adaptación a los ciclos de carga repetitivos. ¿Y cómo lo vamos a saber, esto que comentaba antes? ¿Cómo lo vamos a saber sin tener pruebas complementarias? Pues basándonos, como digo, en la anamnesis. Cuando el paciente te dice que el dolor metatarsal aumenta con la actividad y disminuye en reposo, que además no le genera una gran impotencia funcional, esto quiere decir que nos encontramos en la parte izquierda de esta línea que tengo aquí marcada. Eh, es un paciente que tiene que adaptarse a la carga y que hay que instaurar un tratamiento ortopédico para regular la presión, o sea, la carga en la zona metatarsal, pero no es un reposo absoluto. En cambio, si el paciente nos dice que el dolor le genera esa impotencia funcional, que le duele en reposo y que se mantiene durante varios días después de la actividad, pues tenemos que pensar que es un paciente que se encuentra cerca de la fractura de estrés. Por lo tanto, el manejo de ese dolor es diferente y bastante más radical, con una descarga casi completa. Respecto a la palpación, es interesante también palpar el espacio intermetatarsal para hacer un diagnóstico diferencial con atrapamientos nerviosos o bursitis intermetatarsales para no confundirlas con otro tipo de patologías. En este caso, pasaremos a contar un par de test clínicos que solemos hacer para diferenciar este tipo de causas. Entre los test clínicos vemos el test de Mulder, que nos permite evaluar la presencia de una compresión nerviosa. Muchas veces esto se asocia al neuroma de Morton, pero es importante destacar que la ausencia de síntomas ante un test de Mulder positivo no descarta la presencia de un neuroma, porque el neuroma también puede ser asintomático. Entonces, nos vemos en la confirmación de esa sospecha clínica por medio de la ecografía, que pues, es fundamental. El test de Lachman es otro que se puede hacer y lo que hace es que valora la estabilidad articular metatarsofalágica, aunque se puede aplicar para conocer la estabilidad realmente de cualquier articulación porque no deja de ser un cajón. Este bostezo articular en flexión dorsal es una estabilidad en el plano sagital dependiente de la rigidez pasiva, es decir, no controlada por el sistema nervioso central. Un test de Leishman positivo o un bostezo dorsal positivo nos hace pensar que ese dolor metatarsal puede estar influenciado, en este caso, por una rotura o lesión de la placa plantar. Este de aquí es el test de plantaflexión que hacemos en el primer metatarsiano, que nos va a dar información sobre la posible presencia de procesos de sinovitis y capsulitis por esa fibrosis pericapsular que envuelve la articulación.
Además, nos va a dar información también sobre si la placa puede estar afectada o no. Eso es así porque uno de los signos colaterales es la sinovitis. Cuando nosotros realizamos una flexión plantar metatarsofalángicas de la articulación, vamos a generar un estrés tensil, una distensión de la cápsula que, como en los casos en los que la cápsula está inflamada y retraída, pues va a resultar en signos de dolor. Esto es otro dato que nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico asociado a la digitopresión en la zona antecapital, que sería esta de aquí delante, que es un signo importantísimo y necesario para confirmar la rotura de la placa plantar. Por último, tenemos el test de Kelikian, que nos va a dar información sobre la flexibilidad y el grado de reducción de la deformidad digital. En este caso, también suele ir acompañada de la rotura de la placa plantar. Este test de aquí se trata de hacer digitopresión en la cabeza metatarsal, en dirección dorsal, y al mismo tiempo tenemos que ver una flexión plantar de los dedos, llevada a cabo generalmente por la tensión que desarrolla el plato flexor, ligamentos y musculatura. Si el dedo baja a la medida que nosotros realizamos una flexión dorsal, a priori podemos intuir que la articulación y las estructuras que la rodean se encuentran en buen estado. Pero cuando el dedo se queda elevado o no baja al plano del resto de los demás dedos, entonces podemos intuir que nos encontramos ante un fallo en la estructura que genera esa flexión plantar. También es interesante valorar la movilidad metatarsal para hacer un diagnóstico diferencial con el resto de patologías que hemos visto. Por ejemplo, si tenemos un dolor metatarsofalángicos tanto plantar como dorsal y la movilidad se encuentra limitada, en este caso de aquí, por ejemplo, lo vemos en el segundo dedo, podemos sospechar de un Freiberg porque el paciente no tiene un historial quirúrgico. Entonces, es como, digamos, un alus rígidos, pero en este caso afectando solo a la segunda articulación, siendo el que afecta al alus. También podemos hacer otro tipo de valoraciones. En este caso se puede hacer incluso en carga para valorar el primer radio completo, para ver su grado de rigidez, el stiffness que llaman. Ya he comentado que un primer radio con bajo grado de rigidez, que es lo que se llamaba como, bueno, que se conoce como hipermóvil, un primer radio hipermóvil, suele estar asociado a la presencia de dolor metatarsal en el segundo y tercer dedo, o sea, el segundo y tercer metatarsal, perdón, por el traslado de cargas que hemos comentado antes. Al ser hipermóvil, la fuerza reactiva del suelo pasa a la segunda y tercera cabeza metatarsal, afectando a su articulación y generando pues, todas las hiperkeratosis que hemos comentado antes. Esto es un dato súper importante a la hora de planificar el tratamiento ortopédico, que luego hablaremos porque es el diseño de la plantilla que haremos luego. Y de esta forma pues lo vamos encaminando y dirigiendo. Una rigidez, por ejemplo, que resista las fuerzas reactivas del suelo, que soporte el peso y que disminuya la carga de los metatarsales adyacentes es lo que buscaremos. Al final es un reparto de la carga, digamos. Aquí en la imagen de la derecha vemos el test de Hintermann patológico, que es porque el metatarsiano, digamos, está rígido y no baja al suelo en el momento que tú alineas el pie. El eje subastragalino lo alineas y el primer trasiano está flotando en el aire. Entonces, de esa forma decimos que es un Hintermann patológico o positivo. Bueno, en mi opinión y hablándolo con Fran, el 70 u 80 incluso por ciento de los procesos álgidos dolorosos de las metatarsalgias, sobre todo del tercer rocker, que es lo que hemos visto, son aquellos en los que las lesiones suelen estar enfocadas en la placa plantar. Digamos que es la estructura principal que suele estar más afectada cuando hay patología en este tipo de zona. Hay veces que el dolor en la zona de la zona antecapital, pero que las maniobras son negativas. Bueno, pues hay maniobras que aunque sean negativas, no quiere decir que no se esté cocinando, digamos, una situación en la que a la larga puede romperse esa placa plantar. Incluso muchas veces hay fibrosis pericapsulares que preceden por sobrecarga a la rotura de la placa flexora y que en las pruebas complementarias como la ecografía son un signo típico que suele estar asociado a la rotura de esa placa. En estas imágenes de aquí se ve muy bien cómo podemos encontrar diferentes estadios, diferentes prestaciones clínicas incluso de la alteración de la placa flexora. Como veis, aquí hay algunas imágenes en las que la deformidad está solamente en el plano sagital, que serían estadios más iniciales. Y luego tenemos otras en las que la deformidad también afecta al plano transverso.
Esto sería una afectación pues, más alargada en el tiempo. Si veis, si os dais cuenta en la imagen de aquí de la izquierda, en la imagen anatómica, el plato flexor es una estructura aproximadamente de entre 2 y 4 milímetros de espesor, que debido a la disposición que tiene, no solamente va a soportar las cargas tensiles, sino que también las cargas, digamos, compresivas al estar debajo de la cabeza del metatarsiano. Es una estructura que, como veis, recoge la cabeza metatarsal y acomoda la convexidad plantar, por lo que va a estar sometida pues, a fuerzas compresivas. Esto quiere decir, como le afectan las dos fuerzas, es una estructura que es bastante vulnerable. ¿Qué papel biomecánico posee esta placa plantar de la que tanto estamos hablando? Pues conociendo esta relación íntima entre la fascia plantar y su continuación hacia la falange, que es la placa flexora, podríamos decir que el plato flexor es el principal estabilizador metatarsofalángico que mantiene el dígito pegado al suelo y que tiene un comportamiento pasivo, una rigidez pasiva, que es decir, que no está relacionado, como decíamos antes, con el sistema nervioso central, como sí que, por ejemplo, lo estaría la musculatura. Dicho esto, a medida que nosotros realizamos el paso durante el ciclo de la marcha, a medida que trasladamos el centro de masas hacia adelante, va aumentando la tensión en los gastrosóleos, van aumentando en esos momentos plantaflexores sobre el calcáneo y por lo tanto va aumentando la fuerza reactiva del suelo sobre el antepié. Y el aumento de la fuerza reactiva del suelo sobre el antepié y ese aumento plantaflexor que realiza el Aquiles sobre el calcáneo van a dar una situación de aplanamiento fisiológico y progresivo sobre el arco. Esto, a su vez, conlleva un aumento del estrés tensil en la fascia plantar y, por consecuencia, un aumento de la tensión del plato flexor, porque, como os digo, va en cadena y relacionado. Y todo esto se da sobre todo en el segundo rocker. En resumen, y en resumidas cuentas, cuanta más tensión en la fascia plantar carguemos en el segundo rocker, con mayor fuerza quedará fijado el dedo al suelo, como por ejemplo pasa en los casos de alus limitus. En el periodo propulsivo, en el tercer rocker, la tensión de la fascia deriva de la contracción gastrosólea, que hay que sumarle además la flexión dorsal, que está empujando el suelo hacia dorsal a niveles de la cabeza y del dedo. Es decir, que en el tercer rocker el plato flexor está sometido a grandes picos tensiles derivados también de la fascia plantar y de la flexión dorsal del dedo gordo, que en el segundo rocker pues no influía. En esta imagen ecográfica de aquí, cortesía de Javier Alcalá, podéis ver esta relación entre la cabeza metatarsal y el flexor largo común de los dedos, además de la placa plantar aquí marcada en el centro, que se inserta en la base de la falange proximal y que genera las fuerzas plantaflexoras debido a esta disposición que tiene y que hemos comentado antes. ¿Qué factores se asocian a que la placa se lesione? Pues bueno, obviamente tenemos varias porque es multifactorial. Esto es importante conocer que toda situación que genere un estrés tensil sobre la fascia plantar y toda situación que incremente el peso del suelo sobre el antepié van a ser factores desencadenantes que poco a poco van a ir dañando ese fibrocartílago, en general esa placa plantar. Que aquí es importante destacar que primero se va desarrollando una deformación plástica y que luego con el tiempo pues, puede acabar siendo una ruptura. Factores como el peso, la desviación medial del eje de la subastragalina y obviamente su grado de rigidez, también se suman a alteraciones postquirúrgicas donde vemos que el segundo dedo puede quedar elevado. Finalmente, también hay que tener en cuenta y en consideración pacientes que tengan un equino o que usen y abusen de los tacones. Bien, desde el punto de vista morfológico, los dos principales factores que asociamos a la literatura científica que relacionan la lesión de la placa plantar van a ser la presencia de un index minus, que hemos comentado antes, y, eh, y la presencia de un primer radio con un bajo grado de rigidez, como vemos aquí en las imágenes de la izquierda. Cuanto menor sea el grado de rigidez de M1 hacia el momento dorsiflexor, es decir, cuanto más hipermóvil sea el primer metatarsiano, más carga recibe el segundo y el tercero, y más estrés compresivo estará recibiendo el plato flexor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe este plato?
Pues cuando este fibrocartílago está cansado de soportar fuerzas tensiles y fuerzas compresivas, esa estructura se va adelgazando y existe una ruptura. Por motivos obvios, pues se rompe. La ruptura puede ser bien aguda por una flexión dorsal muy fuerte por un traumatismo o puede ser crónica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las estructuras controladas por el sistema nervioso central, como son la rigidez activa muscular en contracción, se van a activar, pero no van a encontrar ese oponente pasivo que antes era el plato flexor. De aquí la importancia de lo que estoy repitiendo tantas veces del sistema nervioso central. Entonces, de esta manera, la contracción de los flexores largos durante el ciclo de la marcha va a hacer que se generen las deformidades digitales conocidas como dedos en garra, dedos en martillo, producidos por la contracción de la musculatura extensora que no encuentra esa oposición. Aquí tenemos otras imágenes, también cedidas por Javier Alcalá, donde vemos roturas parciales de la placa y como consecuencia vemos la presencia de este dedo flotante con una leve deformidad ya marcada y con un eloma dorsal, cosa que ya nos está indicando que la articulación empieza a comportarse como levemente rígida por tener ese eloma dorsal. La clínica del síndrome de predislocación, sinovitis y dedo flotante, pues la conocemos todos. Es lo típico que hemos leído en libros 1000 veces. Es un dolor en la zona antecapital, con una irritación sinovial, un aumento del líquido articular y un dedo que deja de estar en contacto con el suelo desde los primeros estadios hasta los últimos. Respecto a los factores etiológicos, pues como podéis ver, son múltiples, desde un origen traumático, una artropatía inflamatoria o una causa mecánica e incluso desde el punto de vista quirúrgico, un postquirúrgico, que esto lo vemos mucho en consulta cuando se realizan procedimientos del tipo Whale, de cirugías de Whale. Los pacientes en clínica van a presentar en muchas ocasiones sintomatología compatible con dolor neuropático, es decir, con síntomas compatibles con parestesias, entumecimientos, incluso dolores irradiados. En esos casos hay que tener en cuenta el diagnóstico con neuroma de Morton. Pero tanto la localización como los datos derivados de la exploración pues nos van a hacer pensar que la inflamación que se está dando en esa articulación puede comprimir los nervios interdigitales y puede ser la causa de la sensación de anestesia, que no se debe confundir con la presencia de un neuroma. En la clasificación de la patología encontraremos 4 estadios. 5, que son 4 más el 0. En esos 4 estadios hay diferentes tablas que hacen un estadiaje según dependiendo de las pruebas complementarias, dependiendo de los cambios histológicos que se encuentren, del tipo de rotura o incluso dependiendo de cuán elevado está el dedo. Si cogemos todas estas subclasificaciones y las agrupamos, nos daría esta tabla de aquí, que es la que os traigo. Bueno, pues como bien sabéis todos, el tratamiento conservador estaría bastante bien indicado en el grado 0, 1 y 2, y el tratamiento quirúrgico estaría más bien indicado en estadios más avanzados, como sería el 3 y el 4, que conllevan deformidades severas o incluso roturas completas. Si lo que nosotros queremos es quitar el dolor, el tratamiento conservador está indicado en todos los estadios, aunque obviamente el pronóstico varía y la tasa de éxito que tengamos también. Lo que sí que es verdad que cuanto más se realice un diagnóstico precoz y cuanto más tiempo tengamos el dedo en flexión plantar con dispositivos ortopédicos, como por ejemplo el fixed toe o las tiras de vendaje en corbata, que es lo que la mayoría conocemos, pues mejor pronóstico y menor progresión de la deformidad vamos a tener. Esto es lo que nos viene a decir la literatura científica. ¿Cuáles son las maniobras clínicas a realizar? Esta de aquí. El dolor tiene que estar, antes que nada, localizado en la zona antecapital. Esto ya lo conocemos. Entonces, el test de Latchman tiene que ser positivo. Tenemos que tener un bostezo articular de más de entre 2 y 3 milímetros, el cual también puede ser cuantificable mediante radiografías. El test de Clikian nos va a dar información sobre el grado de reducción o de flexibilidad que tiene esa articulación y esa deformidad articular. Es importante aquí matizar que si tenemos un test de Clikian totalmente positivo en el que el dedo no baja y ni siquiera se coloca al plano de los demás dedos, pues el pronóstico con tratamiento conservador está un poco complicado, porque es una situación más complicada. Pero cuando tenemos un test de Clikian en el que el dedo sí que baja,
aunque no sea directamente al plano de los demás dedos, pero sí que vemos esa planta-flexión, en esos casos pues, podría estar indicado tanto el dispositivo fixed toe como el tape, cualquiera de los dos. Tenemos el test de flexión plantar metatarsofalángica, que es realizar una flexión plantar del dedo y ver si el paciente desarrolla dolor. Ese es muy sencillito. Y si el paciente no desarrolla dolor, tenemos un test de Kellikian negativo, es decir, que el dedo baja bastante y lo que podemos hacer es generar grandes fuerzas plantaflexoras con el dispositivo fixed toe. Nos da esa confianza de poder hacer este gesto más fuerte. En cambio, si hacemos un test de flexión plantar y el paciente tiene mucha impotencia funcional y además le duele en esa zona, pues nos vamos a ver obligados a hacer una tracción con los vendajes menos agresiva y gradual. Además, luego hay otro test de estrés del plato plantaflexor metatarsofalángico, que es intentar decoaptar esa articulación realizando una flexión plantar de la base de la falange para ver si aparece el dolor. Todo esto para intentar reproducir el dolor de nuestro paciente y saber de qué estructura estamos hablando. Luego en carga tenemos un test que aquí no he incluido, que es el test del agarre digital, en el que podemos meter un trocito de papel bajo el pulpejo del dedo y pedirle al paciente que haga una flexión plantar del dedo y comprobar cuánto nos cuesta sacar ese trocito de papel. Esto lo que nos indica es la capacidad de agarre, de sujeción del dedo al suelo. Y eso también estaría muy relacionado con la lesión de la placa en caso de que nos cueste muy poquito traccionar de ese papel y sacarlo debajo del dedo del paciente. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí os presento opciones de tratamiento tradicionales, que son las que entiendo que la mayoría conoceréis. Tenemos dos opciones, que son el vendaje en corbata y la descarga en herradura. Todos tenemos pacientes que estos tratamientos pues, les han ido muy bien y los han encontrado incluso muchas veces mejor que con las plantillas ortopédicas. Lo que pasa es que, como sabemos todos, esto no dura en el tiempo porque tanto el esparadrapo como los adhesivos que le pongas, pues a la que el paciente sude un poco, se suelen caer y además suelen irritar la piel del paciente, que esos son muchas veces los problemas que nos hemos encontrado. En definitiva, la función de esto, la función del vendaje es evitar que la flexión dorsal del dígito en el periodo propulsivo, en el segundo rocker. Y así, de esa forma, evitamos el estiramiento excesivo del plato, el estiramiento del plato, básicamente. La contracción de los músculos extensores lo que va a hacer es una flexión dorsal de los dedos, que si el plato está dañado, pues va a generar mayor tensión sobre esta estructura. En definitiva, que el vendaje lo que va a generar es estabilidad articular, tanto en la fase de balanceo como en la fase de apoyo medio, cuando hay carga y cuando no hay carga. La descarga en herradura, pues junto a las almendras o barras metatarsales, lo que va a disminuir es el estrés compresivo. El vendaje hablábamos de un estrés tensil y con la herradura hablamos de un estrés compresivo. Y aquí la pregunta es que si disponemos alguna herramienta ortopodológica diferente, algo que haya dado un paso más allá de lo que se ha hecho tradicionalmente. Y aquí es donde os vengo a presentar el dispositivo de fixed toe, porque a día de hoy encontramos alternativas al tape que nos van a garantizar mayor higiene, mayor confort para el paciente y poder, además, es una cuestión bastante interesante, el tema de poder reusar el tratamiento con menos alteraciones dermatológicas, como alergias, por ejemplo, al pegamento, como he dicho antes, o al látex del tape. Las cinchas del dispositivo de fixed toe, como veis aquí en la tercera imagen, lo que van a pasar es por el dorso del dedo y van a anclarlo a la planta. Se comportan como básicamente el esparadrapo que veníamos contando. Realiza fuerzas plantaflexoras en la articulación metatarsofalágica que acaba alineando los momentos de fuerza del dedo para que no genere pues, esa progresión de la deformidad que hemos comentado hacia dedos en garra, dedos martillo y demás. Además, no solamente es importante bajar el dedo con esas fuerzas tensiles, sino también es importante amortiguar el impacto de las fuerzas compresivas, que es lo que veníamos hablando. En ese sentido, el dispositivo se acompaña de una almohadilla metatarsal que tiene el efecto de mitigar las fuerzas compresivas, las fuerzas reactivas del suelo. Entonces, ¿en qué casos de metatarsalgias está indicado el dispositivo de fixed toe si tenemos una lesión de la placa plantar? Pues estaría indicado principalmente en los tres primeros estadios. En el estadio cero, donde hay un cajón dorsal negativo, donde hay una disminución de la fuerza de agarre plantar y hay un dolor, pero aún no vemos una deformidad muy marcada.
Es, digamos, como un preestadio que llamamos. Algo que se está, como he dicho antes, que se está cocinando, pero todavía no llega a aparecer. También está indicado en el estadio inicial primero, en el uno, donde hay una mínima deformidad, donde hay un ensanchamiento por esa sinovitis que empieza a aparecer. Aparece también el dolor y una disminución de la fuerza de agarre. Y en esos casos sí que hay un cajón dorsal positivo con una subluxación, pero es menor del 50%. Es bastante reducida. Y finalmente, en el tope sería el estadio 2, en el que ya hay una deformidad más moderada y pues hay un cajón más positivo todavía y que se acompaña obviamente pues de una pérdida de la fuerza de agarre más considerada. En estos tres estadios, con un test de Kelikian, donde el dedo no baja parcialmente, y con un test de flexión plantar que no sea excesivamente doloroso, aquí es donde indicamos el dispositivo Fixed-Toe con nuestros pacientes, sobre todo durante el periodo de dolor más agudo, los primeros, vamos, al principio de todo, cuando es más sintomático, y mientras se le hace la plantilla, mientras se le diseña la plantilla ortopédica, que posteriormente se compagina con el uso del dispositivo porque, bueno, son totalmente compatibles. Entonces, resumiendo, las indicaciones serían un test de Latchman positivo, un test de Kelikian flexible o semiflexible en el que el resto, cuando bajas el dedo, se alinea, sobrepasa o se alinea al resto de dedos y una deformidad digital flexible. Ahí es donde colocamos el dispositivo Fixed-Toe y tiene muy, muy buenos resultados. Por otra parte, ¿en qué casos no hay que colocar no está indicado el dispositivo Fixed-Toe? ¿Dónde no hay que colocarlo? Pues también tenemos casos en los que no obtenemos un resultado tan positivo. Básicamente, donde la deformidad es más severa. Cuanto mayor es la rigidez de la articulación, o sea, rigidez o la flexión plantar, menos está indicado el dispositivo Fixed-Toe porque menos lo vamos a llegar a controlar sin hacerle daño al paciente. Es decir, ante deformidades más fijas y más evolucionadas, no se recomienda. Y la tasa de éxito con este dispositivo, pues no va a ser la esperada, al igual que en los tres primeros estadios que sí, que podemos asegurar que sí. Solo para lo que tengáis de resumen, no va a estar indicado el dispositivo ante un test de Latchman positivo con un test de Kelikian rígido y una deformidad rígida. Y pongo el test de Latchman negativo porque cuando el paciente tiene dolor en la zona antecapital, pero el test de Latchman es negativo, la fuerza de agarre está bien. Simplemente la presencia de dolor antecapital, sin ningún dato que objetive una posible lesión de la placa, no deberíamos de colocar el dispositivo porque está simulando un alus limitus. En esos casos no tiene sentido. También es interesante destacar que el uso del dispositivo Fixed-Toe lo indicamos como estabilizador postquirúrgico. Aquí estamos hablando del dispositivo Fixed-Toe Pro, pero también tenemos el dispositivo QX que se puede utilizar como estabilizador postquirúrgico en el caso de cirugía en metatarsal de uno o dos metatarsianos, donde, o sea, para intentar evitar la presencia de esos dedos flotantes postquirúrgicos que a veces suelen aparecer. Aquí quiero enseñar una imagen del binomio de ortesis plantar más Fixed-Toe, que es totalmente compatible y muchos compañeros ya lo están usando de esta forma. Y bueno, esto es una pequeña reflexión que tenemos en el equipo, que esto es una hipótesis, aunque es una hipótesis con bastante sentido común. Creemos que el uso del dispositivo Fixed-Toe y el esparadrapo tradicional está muy indicado cuando la fuerza que predomina cuando la fuerza que predomina, perdón, es la fuerza tensil. Cuando es, independientemente casi del estadio, si la fuerza es tensil, el resultado con el dispositivo de Fixed-Toe va a ser muy, muy bueno. En estadios iniciales obviamente más, pero el resultado que obtendremos es muy positivo. Sin embargo, pues cuando nos encontramos ante deformidades más avanzadas, más rígidas, en estadios mayores, donde hay una luxación rígida y el predominio de la fuerza deformante responsable es una fuerza de compresión del suelo, es donde vamos a indicar principalmente los tratamientos ortopédicos acompañados de herraduras metatarsales y de piezas retrocapitales. Como hablábamos al principio, es importante que una de las causas o factores que nos encontramos en este tipo de pacientes son la presencia de inestabilidad de la columna interna. Y en ese sentido, nuestro tratamiento debe ir acompañado de controlar esa pronación y controlar esa inestabilidad del primer radio, que es, en esta parte es importante el apoyo de los arcos con aletas internas bastante marcadas que controlen el movimiento en el plano transverso
o bien incluso la colocación de cuñas supinadoras de retropié o balances invertidos. Esto de forma indirecta lo que aumenta es la resistencia del primer metatarsiano a aguantar las fuerzas reactivas del suelo y la carga no solo pase por el segundo metatarsiano por este traslado de cargas que hemos hablado antes. Otra variable importante aquí es que como muchos de los pacientes tienen index minus, la forma en la que la parábola metatarsal debe asemejarse a la parábola del paciente, de manera que las piezas estándar muchas veces quedan insuficientes. Esto es importante porque debemos modificar la longitud de la pieza en función de la forma de la parábola, ya sea de más o de menos. Otras contraindicaciones que me gustaría nombrar del dispositivo de Fixed-Toe son que no lo vamos a poner en pacientes con dermatopatías, ni tampoco en pacientes con pie diabético, por el tema de los roces, por el tema de las compresiones, por heridas, por la disminución en general de la sensibilidad que tienen, porque pueden generar efectos colaterales indeseables y que nos pueden pues, complicar un poco la vida, valorando ese riesgo-beneficio con el paciente. Bueno, pues estamos llegando al final y aquí para los más curiosos lo que tenéis es la literatura donde hay un estudio que hemos hecho nosotros mismos con el profesor Ángel Orejana y parte de su grupo de investigación, donde hemos demostrado que el dispositivo de Fixed-Toe reduce hasta un 36% la presión máxima bajo la segunda cabeza metatarsal respecto al vendaje tradicional, a este vendaje de corbata que hemos visto antes. Además, por otra parte, hemos visto que disminuye de 4 a 6 puntos la escala de dolor visual, la escala EVA, sin otros tratamientos coadyuvantes. Y finalmente, que otros estudios nos dicen que el tratamiento conservador de forma precoz retrasa la progresión de la deformidad. Esto, si lo queréis, lo tenéis disponible, me lo podéis consultar por la vía que sea y os lo podemos hacer llegar. Y nada, dicho esto, espero que les haya gustado. Sé que he ido bastante rápido porque mi forma de hablar es bastante acelerada. Pero espero que os hayáis podido quedar con algún tip, con algún consejo y pues que os sea de mucha utilidad en vuestra práctica clínica. Para cualquier cosa que necesitéis, tenéis a todo el equipo de Fixed-Toe a vuestra disposición para consultas, casos clínicos que no sepáis por dónde atacar. Podemos ayudar cualquiera de nosotros o incluso el propio Fran, que está también disponible para todos. Muy bien, ¿qué más? Pues a mí clínicamente me ha quedado clarísimo, pero que está recomendado en un gran porcentaje, ¿no? de la población y de los casos. Correcto, Eh, sí. ¿Tendríais los asistentes alguna consulta para poner en el chat? Eh, a mí me han llegado varias por WhatsApp, pero vamos a dar prioridad a las que, a los que decidan consultar por aquí. Si no hay, pues te voy lanzando porque no son tan clínicas las que estoy viendo, ¿vale? Son como Ujú. más de usabilidad del dispositivo. Claro, vamos a Eh, ver. y mira, una de ellas es que a partir de qué edad estaría recomendado utilizar el dispositivo Fixed-Toe. Muy buena pregunta. Pues realmente no tenemos una edad mínima. Creo que más depende de la talla de la persona. Es decir, nosotros intentamos el dispositivo se compone de una banda, que bueno, si me permites un segundo, te voy a enseñar alguno que tengo aquí a mano. Se compone de esta banda que recubre todo el antepié. Ajá, Entonces, nos vemos más limitados por la talla que por la edad. vale, Intentamos abarcar, el diseño de esto tiene más o menos la idea desde una talla 36 a una talla 50. vale, perfecto. Entonces, Mm, no sabía decirte la edad, no hay ninguna contraindicación por parte de edad, porque al final sí que hay bastantes alteraciones de niños que acaban con deformidades digitales a las que sí que les podemos ayudar, pero nos vemos limitados por la edad. Se estuvo en su día barajando un modelo de Fixed Kids que por ahora no ha llegado al mercado, pero sí, Está en el horno, ¿no? Bueno, está en el horno, está ahí exacto. está ahí en la cámara. Muy bien, bueno, pues la persona que me ha hecho la consulta le queda clara porque está asistiendo a este webinar. Y nada, te lanzo otra que también me parece súper interesante. ¿Cómo y dónde estaba? Espera, a ver que lo busqué. Sí, correcto. Sí, es compatible con el uso de plantillas. Sí, por supuesto. Esta es la pregunta estrella que nos suelen ¿Sí? hacer.
Y por supuesto es compatible con plantilla. No tenía sentido hacer un dispositivo podológico que no fuese compatible con plantilla porque si no, los mismos podólogos nos tiramos piedras sobre nuestro tejado y no sería en absoluto correcto. Entonces, sí, es totalmente compatible. Nosotros lo solemos recomendar, sobre todo mientras se está haciendo el diseño de la plantilla. En este Ujú. momento álgido, como he dicho, de dolor, es cuando más se suele llevar. Si no es compatible con la plantilla, suele ser sobre todo por volumen, no por confort y no porque sea incompatible, sino porque a veces el calzado que llevamos pues, suele ser más estrechito, más bonito que funcional. Entonces, esa es la única limitación que podemos llegar a tener. En esos casos se suele recomendar el uso de la plantilla durante el día o durante la actividad y en caso de que estemos hablando de un dolor asociado a una fuerza tensil, se recomienda el uso del dispositivo por la noche o en casa, cuando no llevas ese zapato. Pues Pero mira, vamos, es, viene otra pregunta a colación de cuando no ibas ese zapato. Me preguntan aquí, si el paciente no lo puede llevar con su calzado habitual, no sé, bueno, no sé qué calzado habitual no podría admitir un fixed toe, ¿cómo puede aplicar pues el justo lo dispositivo? que venía diciendo. Yo me gusta compararlo con el uso de las gafas. El dispositivo funciona cuando lo llevas puesto, igual que las gafas. Entonces, cuanto más tiempo lo puedas estar llevando, mejor va a ser para tu pie. Porque estamos hablando de, pues todo este tema de la ruptura de la placa plantar y demás, se ha visto que cuanto más tiempo esté sin soportar esas fuerzas tensiles, es más probable que se regenere o que se recupere parcialmente. Entonces, la idea es que no tengas esa tensión constantemente en la placa que esté estirándola, sino que pase la mayor cantidad de tiempo posible en una zona más acortada, digamos. Entonces, pues por la noche. Respondiendo rápidamente a tu pregunta, el uso sería nocturno. Por la noche. Incluso si lo puedes utilizar a nivel diurno y nocturno, sería recomendable ofrecer dos por higiene, Bueno, sí, claro. ¿no? Yo. Claro, esa sería una correcta alternativa. Además, el dispositivo, bueno, se compone de tres piezas, que es la banda, esta que os he enseñado, la pieza, la almohadilla metatarsal y las propias cinchas, que serían estas de aquí. Estas tres cosas son de quita y pon. Entonces, en caso de estar ante un volumen más grande del que le gustaría al paciente, esta pieza de aquí se puede retirar y simplemente Ajá, trabajar con la fuerza de la cincha, consiguiendo esa anda. flexión plantar que es lo que al final buscamos. Esto es un complemento extra para las fuerzas compresivas en caso de tener un dolor subcapital, que muchas veces pues está, pero no llega a ser la parte limitante del dolor. Entonces, en ese caso Perfecto. hablamos de la banda que es bastante, como puedes ver, es bastante finita. Y lavable, y entiendo que sí, lavable. Bajo el grifo con agua fría. Eso es súper importante. Perfecto. Pues a ver, yo creo que tanto clínicamente como a nivel usabilidad y a nivel recomendación y- y prescripción, hasta el momento ha quedado todo claro. Varios asistentes han considerado contactar por WhatsApp por las consultas. Igualmente que sepáis que tanto el equipo de Fixto como el equipo de Herbitas con vuestros respectivos comerciales o en central mismo podéis poneros en contacto para todas las dudas que puedan surgir o todas las opiniones, Por ¿vale? supuesto que sí. Siempre estamos al pie del cañón para cualquiera que le haga falta, tanto Sí, sí, consultas como cualquier cosa que le surja a uno nos puede surgir a todos. O sea que cuanto incluso las preguntas más tontas. más feedback exista. Nada, aquí más. Una vez más, muchísimas gracias. Siempre es Es un un placer placer siempre. contar con vuestra profesionalidad y con vuestro saber evolucionar en la profesión, que a todos nos agrada. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, gracias a todos por este ratito compartido. Nos vemos en el próximo Podo webinar, que esperamos sea pronto. Que tengáis feliz tarde. Gracias a todos. Hasta luego.